Hola Iglesia Revive y amigos, que Dios les continúe bendiciendo. Es para mí un honor otra vez estar con ustedes en esta segunda semana de esta nueva serie titulada Más que una canción, un estilo de vida de adoración. La semana pasada tuve el privilegio de poder introducir esta serie hablando acerca del corazón de adoración. Y al terminar mi mensaje, terminé con esta pregunta: ¿cómo está tu corazón? Ojalá hayas tenido la oportunidad de ser parte de un grupo de vida esta semana donde pudimos hablar más acerca de esto, tener un tiempo de reflexión, tener un tiempo de crecimiento espiritual en cuanto a este tema muy importante: ¿cómo está nuestro corazón? Y hoy, mientras seguimos esta serie, esta segunda semana, estaré hablando acerca de los prerequisitos para la adoración. Prerequisitos para la adoración. Me acuerdo cuando me tocó terminar mi high school, mi secundaria, y fui a involucrarme o a inscribirme en lo que es la universidad. Antes de tomar clases me junté con un consejero y el consejero me empezó a explicar cómo iban a trabajar las clases en cuanto al rumbo que yo iba a tomar para la carrera que yo iba a escoger ya siendo adulto. Y me acuerdo ver tantas clases y ver tantos diferentes rumbos que daban muchas oportunidades, y a las cosas que me gustaban yo le decía: yo quiero este rumbo, yo quiero este rumbo. Y él me decía: no puedes tomar esas clases todavía, porque para tomar esas clases existen clases que son prerequisitas para poder calificar y tomar esas clases. Le voy a ser sincero que me frustré, porque no quería tomar clases que me llevaran al destino que yo quería llegar. Yo quería hacer todo lo posible para llegar lo antes posible. Bueno, se han dado cuenta que ningún rumbo hacia esas carreras tomé, porque terminé yendo al seminario bíblico y terminé dándole mi vida al servicio del Señor, y hoy, por la gracia de Dios, soy pastor. Pero esta palabra prerequisitos, en cuanto al tema que nosotros vamos a estar desarrollando, esta palabra tiene que ver con lo que es requerido antemano. En otras palabras, antes de hacer aquello, tienes que hacer esto. Antes de ir allá, tienes que pasar por acá. Y en cuanto a la adoración, como nosotros hemos entendido que la adoración no solamente es el cantar, el tocar un instrumento, el levantar las manos o aplaudir. La adoración tiene que ver más con nuestro estilo de vida, las decisiones que nosotros tomamos diariamente. Y para nosotros estar seguros de que nuestra adoración llega al trono celestial, de que Dios está atento al clamor de sus hijos, que Dios está atento al clamor de aquellos que Él ama, porque Él nos ama, nosotros tenemos que estar atentos de que existen prerequisitos antes de adorar a Dios. La semana pasada terminé leyendo este salmo y quisiera usar este mismo salmo para comenzar esta enseñanza el día de hoy. Salmo 24, versículos 3 al 6 dicen: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Quiero hacer pausa ahí. Ahí están los prerequisitos: manos limpias, corazón limpio, no rinden culto a los ídolos y nunca dicen mentiras. Mire cómo termina este salmo aquí: esas personas que no hacen esas cosas recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. La versión Reina Valera 1995 lo dice de esta manera. Escuche, dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas
vanas, tiene que ver con vanidad, y ni ha jurado con engaño. Si usted me permite unos minutos en este hermoso día que Dios nos ha regalado, yo quisiera compartir con ustedes estos 4 prerequisitos para poder adorar, para poder llegar al lugar santo. Yo sé que nosotros vivimos en lo que es conocido como la dispensación de la gracia, que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros ahora tenemos acceso inmediato a la presencia de Dios. Pero todavía existen prerequisitos para nosotros estar bien y poder acercarnos delante de Dios estando bien y teniendo manos limpias, teniendo un corazón puro que agrade a Dios. Este primer prerequisito tiene que ver con manos limpias. Creo que no es coincidencia que estamos viviendo lo que es conocido como una pandemia global. Y parte de lo que es requerido para no recibir o no tener lo que es el COVID-19, este virus, tenemos que lavarnos las manos por un mínimo de 20 segundos con jabón bien limpias para que este virus no se nos pegue. Pero espiritualmente aquí vemos que esto también es importante. La escritura nos dice hay que tener manos limpias. ¿Y a qué se está refiriendo este salmo? ¿A qué se refiere Jesucristo cuando Él desea que nosotros tengamos manos limpias? Mire lo que dice Jesucristo aquí en Mateo capítulo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Quiero hacer pausa. Vemos aquí que Jesucristo está dando una ilustración de lo que es la adoración. En el Antiguo Testamento ellos adoraban de esta manera. Traían sus primeros frutos, traían su sacrificio, traían su ofrenda. Y parte de la adoración incluía que ellos venían hasta el altar a dejar su adoración. Y Jesucristo aquí está hablando acerca del prerequisito para la adoración. Que para que esa adoración sea recibida, tiene que haber manos limpias. Porque lo que estaba pasando es que Él daba estas instrucciones en respuesta a la justificación del pecado. Todo ser humano trata de buscar la manera de justificar el error que han cometido. Yo hice esto porque esto, hice aquello porque esto. Buscamos la razón o la causa por lo cual nosotros hacemos o no hacemos aquellas cosas que agradan o no agradan a Dios. Y antes de Jesucristo decir esto, antes de adorarme, si te acuerdas que hay algo mal entre ti y tu hermano, tú y otra persona, tienes que arreglar cuentas con ellos antes de venir a dejar tu adoración, tu sacrificio al altar. Mire los versículos anteriores, el versículo 21 y 22. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Wow. Jesucristo estaba dando lo que es ahora un nuevo mandamiento. De que si nosotros vamos a hacer lo que aprendimos la semana pasada, con las cavidades del corazón, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y si usted participó en el grupo de vida esta semana, usted se dio cuenta que en cumplir ese mandato tiene que ver con hacer la segunda parte de ese mandato. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Que en otras palabras, tener contienda, tener enojo, tener pleito, tener división, tener un problema que todavía nosotros no hemos perdonado. Eso, escuche bien, eso causa que nuestra adoración no llegue al santo trono de nuestro Padre Celestial. Eso causa que usted y yo no vivamos una vida de adoración. De eso se trata, tener manos limpias. ¿Por qué manos? Él habla acerca de asesinar. Se asesinaba con las manos. Y él deja saber el simple hecho de tener enojo, de maldecir a tu prójimo. Eso es asesinar. Para nosotros vivir una vida de adoración, nosotros tenemos que cumplir con este primer prerequisito de tener manos limpias. El segundo prerequisito es tener un corazón puro. Y la semana pasada hablamos mucho acerca del corazón. Tener el corazón puro se refiere a la condición espiritual de nuestro corazón. Y hay tres cosas que usted y yo como hijos de Dios tenemos que procurarnos de cuidar nuestro corazón, de guardar nuestro corazón, porque son tres cosas que si nosotros dejamos una ventanita abierta, una puerta abierta, una oportunidad abierta, el enemigo viene a sembrar estas cosas en nuestro corazón y con el tiempo vienen a dar vida. ¿Se acuerda que la semana pasada cuando hablamos acerca del corazón, Jesucristo mismo dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los enojos, la envidia, el odio, los asesinatos, la inmoralidad? Por lo tanto, el rey Salomón también nos dijo en Proverbios capítulo 4, por eso sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y estas tres cosas que vienen a usurpar, a causar daño en nuestro corazón, son la falta de perdón, celos, envidia y el orgullo. La falta de perdón puede causar que tú y yo no tengamos una relación saludable y quizás tener una relación con Dios. Lo único que impide el perdón de pecados sobre nuestras vidas es nosotros no perdonar a la gente que nos ha causado dolor y daño. Y escúcheme bien, yo quiero ser muy sensible a esto porque yo entiendo que muchos de nosotros hemos sufrido daño. Nos han traicionado, nos han maltratado, nos han abandonado, han hecho mal en contra de nosotros. Y quizás te has preguntado, ¿y por qué a mí me tuvo que pasar esto? Te dejo saber que la palabra de Dios dice que Él está cercano al quebrantado del corazón. Pero la palabra de Dios también dice que la venganza es de Dios. Nosotros tenemos el privilegio, tenemos la bendición de que Dios se encarga del mal que nos hicieron. Pero no tenemos el permiso de Dios de tomar esa venganza en nuestras manos. Y mucho menos tenemos el permiso de Dios de no perdonar a personas que quizás nos han herido. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a la presencia de Jehová? El que tiene corazón puro, el que sabe perdonar. Me encanta que cuando Cristo le enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó con este ejemplo. Mire lo que dice Mateo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. En otras palabras, es un intercambio. Lo único que impide que tú no recibas el perdón de Dios es tú no poder soltar, permitir que el perdón de Dios también llegue a aquellos que nos han hecho mal. Mire lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 8 y luego el 20 al 21. Dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios,
porque Dios es amor. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otra persona, a otro creyente, esa persona es mentiroso, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Cada vez que la palabra de Dios habla de mandato, nos deja saber que no tenemos el permiso de negociar. No hay manera de salirte de esto. Es el mandamiento de Dios. Por eso tenemos este mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Wow. Es imposible decir que amamos a Dios. Ahora imagínese, póngase usted en el contexto de estar aquí en el santuario, en la iglesia. Imagínese. Y el grupo de alabanza ministrando y nosotros adorando a Dios, pero nuestro corazón teniendo falta de perdón, enojo, odio, venganza, un deseo de venganza. ¿Usted cree que Dios está aceptando nuestras manos alzadas? ¿Usted cree que Dios está recibiendo la adoración de nuestra boca? Y quizás usted se pregunta, pero yo siento la presencia de Dios. Claro que sí. La palabra de Dios mismo nos dice que el sol sale sobre el justo y el injusto. La palabra de Dios nos dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. La palabra de Dios nos dice que en el día de juicio muchos dirán, pero Dios, yo estuve allí. Yo estuve ahí cuando tu presencia estaba real, cuando los demonios salían de la gente, cuando los enfermos sean sanados. Y Jesús va a decir algo muy interesante. Va a decir, apártense de mí que no los conozco. Es posible estar en un ambiente donde Dios está moviéndose y sentir algo, pero si nosotros no rendimos el error que existe en nuestro corazón, si nosotros no nos arrepentimos y perdonamos a personas, nosotros mismos somos los que estamos encarcelando el perdón que no llegue a nuestras vidas. Otra cosa que vive en el corazón, tiene el potencial de vivir y crecer en nuestro corazón, son los celos y la envidia. Y hay que tener cuidado con eso. Estos son pecados ocultos, pecados que la gente no sabe que existen en el corazón de la gente. Porque cómo nos podemos vestir y cómo podemos hablar y cómo podemos sonreír, pero dentro hay una oscuridad, un pecado que nos domina y causa que nuestra adoración no sea pura, causa que nuestras vidas no sea una vida de adoración. Y lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, capítulos 14 al 16. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Lo dije la semana pasada. Nunca es nuestro deseo predicar o usar la palabra para que alguien se sienta atacado o alguien se sienta como que lo estamos juzgando. Al contrario. Esto es como ir a una cita con el doctor. Necesitamos saber qué es lo que hay mal para poder corregirlo, para poder buscar alivio, para poder buscar ayuda, para buscar el medicamento necesario, hacer los cambios en nuestro estilo de vida para poder vivir vida saludable. Es igual con la vida espiritual. La iglesia, el plan de Cristo es de sanar a aquellos que están enfermos, de proveer salvación a aquellos que están perdidos.
Y si estás escuchando y has luchado en tu corazón con envidia, con celo, con enojo, con odio, con falta de perdón, y quizás te sientes como que si el enemigo quiere que te sientas juzgado, escucha bien, es la voz del Espíritu Santo redarguyendo tu corazón y tu alma, queriendo sacar toda esa oscuridad de tu corazón para que vivas una vida libre como hijo o hija de Dios. Y te puedas presentar delante de Dios. Y la próxima vez que levantes las manos, no va a ser en vano, no solamente va a ser una experiencia religiosa, va a ser porque tu vida demuestra que tú vives una vida de adoración. Miren lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 30. La paz en el corazón da salud al cuerpo, pero los celos son como cáncer en los huesos. Wow, qué poderoso. El apóstol Pablo, déjeme le doy una enseñanza bien rapidito. El apóstol Pablo en el libro de Corintios, cuando él está dando las instrucciones de cómo tomar la santa cena del Señor, él dice, antes de tomar la cena, de participar en lo que nosotros participamos la semana pasada, de comer el pan y beber la copa, el nuevo pacto, el vino que representa la muerte de Cristo. Él continúa diciendo ahí en Primera de Corintios, él habla acerca de estas instrucciones y dice, cada uno antes de tomar de esto, examínese a sí mismo, escudriñe su corazón. Porque yo quiero dejarles saber, iglesia, Revive, amigos que nos escuchan, usted participar en la cena del Señor, usted está participando en el nuevo pacto que le ofrece a usted perdón de pecados. En otras palabras, todo lo que usted y yo hemos hecho para ofender a Dios, recordamos en este nuevo pacto lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando el apóstol Pablo dice, examínese a sí mismo, lo que él está diciendo, tengan cuidado de que ustedes no están comiendo y bebiendo perdón para sus vidas, pero no se la están ofreciendo a aquellos que también la necesitan. El apóstol Pablo continúa diciendo que al tomar la cena del Señor sin escudriñar nuestras vidas, sin pedir perdón de pecados, dice, por eso muchos están enfermos y debilitados, y muchos duermen. En otras palabras, están espiritualmente muertos. Miren lo que dice este proverbio. La paz en el corazón da salud al cuerpo, pero los celos, la envidia, la falta de perdón, el enojo, la contienda es como cáncer en los huesos. Lo que también existe en el corazón es el orgullo, la altivez. Mire lo que dice Proverbios 16, 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Salmos 10:4. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Escuche bien, quizás usted lee eso y piensa, ese no soy yo, yo creo en Dios. Pero si tú te encuentras en la vida haciendo cosas, teniendo tus logros, tus éxitos, tus victorias, pensando que tú lo lograste por ti mismo, porque tienes habilidades, porque fuiste a la escuela, tienes educación, se te dio oportunidad, tienes buen trabajo, ten cuidado y no pienses que eso no es la misericordia y la gracia de Dios que te lo dio. Porque el orgullo te comienza a decir, es una mentira que entra en el corazón y te dice, mira lo que has logrado. Mira lo que has hecho, tu trabajo, tu sudor, tu esfuerzo. Déjame te hago esta pregunta. ¿Quién te dio la salud para tener ese esfuerzo? ¿Quién te dio la salud para tener esa energía para ir a trabajar? Dios te la dio. No dejes que el orgullo te robe y cause que tu corazón no sea puro para que tú no vivas una vida de adoración. En una ocasión, Jesucristo enseñando da esta parábola para demostrar a aquellos que quieren justificarse a ellos mismos. Yo sé que aquí en la iglesia Revive no tenemos ese tipo de personas espirituales que se creen mejores que todos. Yo sé que aquí en la iglesia Revive no existe y gloria a Dios por eso, pero por si acaso se colocó uno, mire, Jesucristo nos da esta hermosa historia
tenemos que tener cuidado de sentirnos mejores que otra persona. Esa altivez, ese orgullo de que nosotros somos mejores que otros. Lucas 18, 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. A nadie le gusta el IRS, a nadie le gusta. Mire, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. La palabra de Dios es verdadera. La misericordia de Dios y la gracia de Dios no es para que tú y yo decidamos quién puede recibirla, quién la merece. Dios determina eso. Pero la palabra de Dios nos dice que un corazón contrito y humillado jamás Jehová lo despreciará. Tenemos que tener cuidado de no soltarle el perdón a la gente, de tener celo, de tener envidia, de tener enojo, de tener contienda, de dejar que la falta de perdón, la arrogancia, la altivez mate y destruya nuestra adoración y no podamos vivir una vida de adoración. El tercer prerequisito es: no ha elevado su alma a cosas vanas. Es no levantar nuestra alma a cosas vanas. Tiene que ver con la vanidad. ¿Qué es la vanidad? Seguimos en el mismo tema, iglesia. Seguimos en el mismo tema. Mire, la vanidad es orgullo excesivo por la apariencia, cualidades, habilidades y logros. Y el rey Salomón nos dice aquí en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Sigue esto bajo. Mire, la Biblia dice lo mismo. Es verdad. Dios anhela lo mismo de cada generación. Aún dentro de esta dispensación de gracia, Dios anhela lo mismo de ti y de mí. Proverbios 6, 16 al 19 dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que Él detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Tiene que ver con aprovecharse de la gente o hacer trampa, tener una ambición egoísta, ganancia egoísta, una agenda personal y muchas veces oculta. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser cristiano? ¿Te has preguntado esa pregunta? ¿Qué significa ser cristiano? Te voy a decir lo que no significa. No es tu lealtad a tu iglesia. Tu lealtad a la iglesia Revive no te hace cristiano. Te puede ayudar a encontrar lo que significa vivir una vida de cristianidad, pero no te hace cristiano.
No es tu lealtad a tu religión, seas bautista, metodista, pentecostal, presbiteriano, católico. No, tu lealtad a tu religión no te hace cristiano. No es tu lealtad a tus pastores, aunque yo con personas leales yo me quiero rodear siempre. Yo soy leal. Con personas leales anhelo hacer la vida, pero la lealtad es una característica que viene en cuanto tú conoces a Jesucristo, pero no te hace cristiano. No garantiza que eres cristiano por tu lealtad a tu pastor, a tu líder de grupo. No es tu lealtad a tu país que fue fundada en principios cristianos. No. Eso no significa que eres cristiano. Significa que tu lealtad es a Jesucristo. Y esa lealtad te ha comprometido a imitarlo a Él y desear hacer todo lo que hizo Cristo. Entonces, si identificarme como una persona cristiana significa el ejemplo de Jesucristo mismo, entonces significa que yo debo de vivir mi vida como la vivió Cristo. Pues ¿cómo vivió Cristo su vida? ¿Qué fue lo que hizo? Me alegra que me hayas preguntado. En Mateo 28 vemos un cuadro perfecto de la disposición, la postura de nuestro Señor Jesús. Pues ni aún el Hijo del Hombre, esto está hablando de Jesucristo, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Filipenses 2, 3 al 8, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipo, les dice esto, les dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Wow. Significa vivir una vida como la vivía Cristo. Dispuesto a servir, dispuesto a ver a otras personas lograr. Que mi vida sea una vida una vida de plataforma para que otros aprovechen las bendiciones y las oportunidades que Dios tiene para ellos. Servirles. Acuérdese, por eso la palabra de Dios, lo que aprendimos la semana pasada acerca de la cavidad del corazón: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. No os conforméis a las cosas de este mundo, porque el mensaje de este mundo es: aprovecha todo para ti mismo. Haz lo que tengas que hacer para lograr. Haz lo que tengas que hacer para ganar. Haz lo que tengas que hacer para ganar todo el dinero. Ese no es el ejemplo de Cristo. Y el cuarto y último prerequisito es no jurar con engaño. Eso tiene que ver con seducir. Con esta palabra seducir muchas veces la gente lo toma como parte de sensualidad. Pero la palabra seducir significa esto: es desviar de principios y desviar de la fe. Significa corromper a alguien o corromper algo. Y existen personas con una agenda de desviar a personas de principios bíblicos, de desviar personas de la fe, de corromper sus vidas, de influenciarlos a tomar malas decisiones. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y estamos viviendo en tiempos donde mucha gente se ha enojado con la iglesia, se ha enojado con el país, se ha enojado con todos y están creyendo todo tipo de mensaje que les beneficia. Y en esos mensajes el enemigo se está aprovechando para seducir, para que la gente jure con engaño. En el libro de Timoteo, el apóstol Pablo
le escribe a Timoteo y le da una exhortación y le dice estas palabras: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y mire cómo el apóstol Pablo termina: aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás lograrán entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de los tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Yo sé que es fácil muchas veces ver un pasaje bíblico así y pensar que esto tiene que ver con otras personas que seducen, que corrompen. Pero estamos hablando de los prerequisitos que nos corresponden a nosotros, a ti y a mí. Y Dios tenga misericordia que nosotros no seamos las personas que estamos seduciendo, estamos desviando a la gente de los principios bíblicos, de la fe, para corromper la vida de otra persona. Si has estado escuchando el mensaje de hoy, la enseñanza de hoy, estoy seguro que te has dado cuenta que la adoración tiene más que ver con cómo nosotros vivimos que con la actividad, el canto, el instrumento, la música, la experiencia de un domingo por la mañana. No que eso no importe, importa. Pero hay que asegurarnos que cuando nosotros entremos por sus puertas y digamos entramos con acción de gracias, es una adoración que es escuchada en el cielo, porque hay manos limpias, hay corazón puro, no hemos engañado, no hemos maltratado, hemos vivido una vida que anhela y desea agradar a Dios. Para terminar, termino con esta oración, que es más, es un canto. Si usted tiene una Biblia, ahí en el Salmo 139, debajo del Salmo dice: Salmo principal del rey David, al director del coro. Este es un canto, es una oración de adoración. Quiero que la leamos juntos para terminar este tiempo, y con esto terminamos. Y aprovechemos no rápidamente irnos a lo próximo, a lo que tenemos que hacer después de este tiempo juntos, sino que hagamos pausa. Invitemos a la voz del Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones, así como dice este salmo. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Paz de Dios, Iglesia Revive. Amigos que nos escuchan, les amo en el amor del Señor y estoy comprometido en orar por ustedes. Sé que también lo hacen por mí. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué alegría es tenerlos con nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de responder a la llamada de Dios. Nosotros te queremos hacer una invitación cordial. Si es tu primera experiencia con Iglesia Revive, queremos darte la bienvenida. Ya eres parte de nuestra familia. Comunícate con nosotros a la información que aparece en su pantalla. Envíanos un saludo. Nos alegraría mucho poder orar con usted. También queremos agradecer a cada uno de ustedes que, gracias a su compromiso, sus oraciones y su generosidad, hacen posible estos servicios en línea. Si tiene el deseo de dar, tenemos 3 diferentes opciones para que pueda hacerlo. Sabemos que Dios nos ha bendecido para poder dar de lo mucho que nos ha dado. Tu compromiso y tu fidelidad con Dios nos permite llevar el Evangelio a muchas más personas alrededor del mundo. Y antes que nada, no olvide que sufrimos en aislamiento, pero sanamos en comunidad. No hagas vida solas. Conéctase con su grupo de vida esta semana. Y si aún no tiene un grupo de vida, comunícate con nosotros, que con mucho gusto le ayudaremos a conectarse con uno. Ahora ve, ofrecen esperanza, encienden corazones y viven en libertad. Que Dios le bendiga.